cuando un hombre pierde la sensibilidad de Dios. Pasan cosas estupendas porque el Espíritu Santo es quien nos conduce, quien nos guía y nos encamina a hacer las cosas positivas que agraden al Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí en este capítulo de este libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 28. Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me deje ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo han mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Vamos hasta ahí. Como podemos observar, el rey se acostumbraba a reunir toda la semana con sus principales jefes de guardia, y David en este entonces era el jefe de la guardia de Israel, siendo Saúl el rey, y Jonatán, pues pudiéramos decir que era su compañero de milicia, príncipe de el rey. Y en ese periodo, pues, que gobernaba Saúl, era el periodo en que los filisteos, pues, más atacaban al pueblo de Israel. Pero ¿qué acontece? Que llegó un momento que hubo una batalla en que Dios mandó a Saúl a enfrentar a los amonitas, porque estos sirvieron de piedra de tropiezo, sirvieron de obstáculo al pueblo de Israel cuando venía de Egipto en el desierto, y lo enfrentaron y le hicieron dar una vuelta larguísima. Entonces Dios se la guardó ahí, y años más tarde, después, entonces, que llega el periodo de los reyes, con Saúl como rey, Dios le pide a Saúl que vaya pues y enfrente a esta nación y que no deje nada de ello, que destruya todo, absolutamente todo, y que al rey tuyile con él. Sin embargo, Saúl se apresuró, y en dos aspectos: se apresuró a realizar holocausto antes que llegara Samuel, que fue uno de los errores importantes que cometió Saúl, porque Samuel era el profeta y hacían sacrificio y oraban antes de ir a la batalla, se presentaban ante Dios, y esto lo tenía que hacer el profeta. Y Saúl se adelantó porque entendía que Samuel se estaba dilatando mucho, y se fajó a hacer el holocausto. Y entonces llegó, ahí mismo llega Samuel y lo enrostra, lo enfrenta. No obstante a esa situación, que se enfureció Saúl de tal manera que le aló la vestimenta y le rompió la vestimenta del sacerdote Samuel, y Samuel le profetizó ahí mismo, le dijo: así mismo romperá Dios tu reino. Bueno, pasó esa, y llega el momento entonces de la batalla, de enfrentarse a la batalla, y es aquí que va Saúl
y desarrolla la batalla y vence a todos, pero trae lo mejor del ganado, se trae al rey y lo tiene ahí también. Pero Dios le había dicho que destruyera todo, que no cogiera nada, no tenía que traer nada absolutamente de ellos. Y cuando Samuel llega, sale Saúl al frente y dice: he hecho todo lo que me dijiste, que dijo Jehová. Y comenzaron los toros a gramar, a mugir. Y dice Samuel: ¿qué es eso que yo oigo ahí como bramido de toro? Ah, son unos toretes ahí que los hombres pues lo cogieron para hacer sacrificio a Jehová. Y le dicen a Samuel: y por ahí está el rey también, que lo trajimos. Ajá. ¿Y qué fue lo que Jehová dijo? Y se encendió la ira de Samuel en contra de Saúl, y mandó a buscar al rey, y él mismo lo arregló ahí. Y esto produjo que Dios despreciara el gobierno de Saúl y a Saúl como rey de Israel, y Dios lo manda a ungir a David. Todo esto pasa y David está en el palacio enfrentando, después que enfrentó a Goliat y ganó, cortó la cabeza a Goliat, y ahora está como jefe de la guardia real de Saúl, enfrentando a los filisteos y ganando. Y llega un momento que vienen de una gran batalla donde las mujeres cantando y danzando se subieron los balcones del palacio a gritar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Cuando Saúl escuchó esto, dijo: wow, solo falta que le den el reino. ¡Qué tremendo! Y esto lo llenó de celo. Toda esta cosa, estos errores, más este celo agudo, bueno, produjo que Dios desamparara totalmente a Saúl y ungieron a David como rey. Todo esto se estaba dando y David estaba en el palacio que había sido mandado a buscar antes para tocar la flauta, porque a Saúl se le montaban unos espíritus, producto de que venía fallándole a Dios como rey. ¿Y qué acontece? Pues que Saúl se enciende en ira, en celo y recelos, y determina quitarle la vida a David. Pero David y Jonatán habían hecho pacto cuando David liquidó a Goliat, de esta gran amenaza que tenía 40 días y 40 noches el ejército filisteo desafiando al pueblo de Israel, y no había un hombre que saliera al frente. Y salió David, vence al filisteo y quita la escoria, y pues enfrentan a los filisteos, dándole una gran victoria al pueblo de Israel. Pero Saúl se olvida de todo esto, porque cuando el hombre se le va a la presencia de Dios, cuando el hombre peca y se aparta del Señor, el Espíritu Santo que lo guía, que le da sabiduría, que le aumenta los conocimientos y le da las estrategias para trabajar y comportarse como debe ser, todo esto entonces se vuelca en contra por haber renunciado y haber fallado a Dios, por desobedecer la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Un hombre que Dios lo había escogido, que viene de buscar una burra con otros sus compañeros, lo hacen rey de la noche a la mañana, porque Dios lo escogió como rey, y ahora desprecia lo que Dios le había dado. Pero en el camino del Señor todos somos importantes, pero nadie es imprescindible.
todo el que viene al camino del Señor, Dios lo bendice en gran medida, si obedece y cumple con las reglas que están establecidas en la palabra de Dios, que es la Biblia, la regla, pudiéramos decir, la regla parlamentaria por excelencia de todo creyente y de todos los hombres que servimos al Señor. Llega el momento de esta lectura aquí, pasado algunos días, tiempo, que Saúl con su ira elabora la reunión y dice, bueno, mañana tiene que venir David y se tiene que sentar al frente mío. Y ahí voy a aprovechar y lo voy a enclavar con la lanza. Y preparó todas sus cosas, pero David descubrió el plan que tenía Saúl y llamó a Jonatán, su amigo, y le dijo, mira, tu padre quiere que mañana nos reunamos y me espera que yo vaya allá a comer, pero yo no voy a ir, Tu padre está preparando una trama para quitarme la vida. Y tú sabes que yo no he hecho nada malo a tu padre ni a los tuyos. Y Jonatán lo entendió así, le dijo, no, no será así, porque tú y yo somos amigos. Y tú gobernarás, eso yo lo entiendo, que tú serás rey. Yo voy a ir a la cena y cuando mi padre pregunte, le voy a decir que tú te fuiste a cenar, esa lectura que leímos ahí, a celebrar la Pascua, la fiesta de la Pascua con tus familiares y que por esa razón no viniste ni ayer ni hoy. Era pasable que un día faltara. Celebraban a veces la semana entera, a veces 3 o 4 días de fiesta. Y Saúl el primer día se quedó mirando el asiento de David vacío. Pero al segundo día pregunta, ¿qué le pasa al hijo de Isaí que no ha venido? Que no se ha reportado a la mesa. Entonces cuando Jonatán, su hijo, su príncipe, general de guerra, y un gran luchador, le dice, me pidió permiso para ir a su casa. Por esas razones no está aquí. Esto provocó que la ira de Saúl se encendiera de tal manera contra Jonatán, su padre, que le lanzó la lanza. Y no lo mató, no lo hirió, porque el muchacho esquivó la lanza. Y esto le dio a entender y le dijo, hijo de la perversa, y prácticamente lo maldijo. Si usted lee esos otros versículos que están ahí más abajo de ese capítulo 20, versículo 28 que yo leí, usted se lee el 30 en adelante, esos otros versículos, va a encontrar de qué manera Saúl se enciende en ira y prácticamente maldice a su hijo, Jonatán. Esto le dio a entender a Jonatán que de verdad el rey quería matar a David y que era como David decía. Por lo que habían acordado ellos que inmediatamente Jonatán le dijera al rey que por qué David no iba. David estaba escondido en un lugar donde él le mostraría de alguna manera, le indicaría que se fuera a correr para que su padre no lo matara. Esto parecería una traición y Saúl le dijo, pues tú me estás traicionando. Pero ya estaba profetizado y ya Jonatán entendía. Y aquí en esto renovaron ellos un pacto, Jonatán y David. El pacto que hicieron en el capítulo 18, viene y lo renuevan ahora aquí en el capítulo 20, donde Jonatán le dice, ciertamente tú vas a ser rey. Y recuerda que debe preservar mi nombre y el nombre de los que continúan a mi familia. Como tal, se fue David, se escondió y Saúl declaró una guerra tenaz contra David. Doquiera que iba, David lo perseguía de manera agresiva y muy fuerte, de tal manera que David
pasó por donde estaban los sacerdotes que servían al rey, y allí pues logró conseguir la espada de Goliat y unos panes. Ahí le hizo un cuento al jefe de los sacerdotes, y como David venía del palacio, él se lo creyó y le dio la espada y se fue. Y aquí cuando David entonces tiene que seguir huyendo, pero ahora ya no anda sin espada, porque cuando salió huyendo salió sin su espada y su traje de guerra. Bueno, todo esto viene en un desarrollo de actividades y de persecución contra David, que ya Dios lo había ungido como rey. Pero lo que quiero destacar aquí, cómo se pone un hombre que antes le servía a Dios, un hombre manso, obediente, y que Dios le estaba dando grandes dotes, grandes bendiciones y grandes victorias, y ahora falta a Dios, se aparta el Espíritu Santo de él, se aparta el Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová, que equivale a lo mismo, y este hombre pasa a perseguir ahora al que Dios había ungido, porque el hombre sin Dios se ciega. Es la razón por la que estamos mirando en la actualidad tantos hombres cometiendo feminicidios, homicidios, atracos, actos de violencia cada día, por doquiera. Y vemos que el número de los actos de violencia aumenta en grado superlativo, tanto aquí en nuestro país como en otros países que está siendo muy marcada la sociedad, producto de que el hombre sin Dios. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hace muchito ya, que sacaron la Biblia, que antes había que leer la Biblia, la palabra de Dios, en cada uno de los centros escolares, públicos y privados, y oraban. Y esto ayudaba a que no se produjeran estos ataques que vemos ahora a diario. Pero Estados Unidos, junto con todos sus alicuaces que no aman a Dios, aprobaron sacar la Biblia de los centros escolares. ¿Y qué estamos mirando? Toda la semana tiroteo en los centros escolares y muerte a maestros y estudiantes, entre otros. Y cada día la tasa de maldad se aumenta más. Igual aquí no han sacado la Biblia de las escuelas, se ora en algunas escuelas, pero tampoco han hecho, pese a que está aprobado de que se lea la Biblia, se duermen en eso muchas personas, muchos directores, y obvian la lectura de la palabra de alguna manera y tratan de no darle la importancia que tiene. Esto, la falta de la lectura de la palabra, la falta de orar y sobre todo la falta de buscar a Dios en las escuelas, en las instituciones públicas y privadas, la falta de tener a Dios en el corazón, produce estos embates antisociales que estamos mirando, que no se respeta a la familia, que no se respetan a las autoridades y las autoridades no respetan a los ciudadanos, y hay, como quien dice, una guerra de guerrilla social en el tiempo en que nos estamos desenvolviendo actual, que marca la sociedad, que marca a los hombres, que marca a los niños y niñas. ¿Qué vemos en las escuelas? Grupos de niños y niñas peleándose. Grupo de niños y niñas bailando reggaetón y otros tipos de música que dejan mucho que decir. Pero el coronel parece que no tiene quien le escriba. Y se siguen dando estas cosas descontroladas.
porque el hombre está sin Dios. El hombre y la mujer se ha apartado de Dios y el Espíritu Santo no está en su corazón, no está en su vida. De ahí que la maldad sigue creciendo cada día. Es importante que el hombre reconozca que solo en Cristo hay paz, hay gozo, hay felicidad, y que si el hombre se aparta del pecado y viene a Cristo Jesús, ese que murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores, de que tanto se habló en esta semana recién pasada, y tantas películas que se presentaron, y discursos que se mencionaron sobre la muerte y resurrección de Cristo, si la gente hiciera caso de verdad a la búsqueda del Evangelio, al arrepentimiento, pues cesaran estos males, tuviéramos otras estadísticas y la sociedad se enrumbara por otros caminos. No perdemos la esperanza, por eso estamos aquí anunciando de que el hombre venga a Cristo, busque al Señor, para que no le pase como le pasó a Saúl, que Dios apoyaba al rey Saúl. Y a las autoridades hacemos el llamado a buscar de Dios. Cada día más acercarse al Señor, arrepentirse de sus pecados para gobernar bajo un criterio cristiano de temor y respeto a Dios y a las cosas de Dios. Mis amigos, mis hermanos, nuestra oración y nuestro llamado en este momento, deseando que todos ustedes puedan pues acercarse al Señor. Si usted ha entendido lo que hemos dicho, quiere acercarse a Cristo, voy a orar por usted en este momento para que usted se entregue a Cristo. Amante Dios y Padre Celestial, te presento ahora, Señor, todos estos amigos y amigas. Señor, las autoridades civiles y militares, dale la oportunidad de recibirte como único y suficiente Salvador. Perdona sus pecados, Dios amado, y permite que puedan tener un encuentro contigo. Señor, encamínalo a ir a las iglesias, a adorar, a buscar tu presencia, a vivir una vida consagrada a ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, creo una obra realizada en los corazones de aquellos que no te sirven todavía. Muchas gracias, fortalece nuestra vida y ayúdanos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Bien, señores, gracias a la funeraria y cooperativa Nazaret, gracias a la Escuela de Música GMS Producción y gracias a la librería y papelería Oré, agradeciendo a la Iglesia de Dios Misionera Pentecostal Camino de Luz en pastorear. Llegamos al final de este espacio, una hora con Jesús, en este momento. Será pues en otro momento que estaremos con todos ustedes. Le hizo compañía su hermano amigo el pastor Jesús Manuel de los Santos, y lo controle Jesse Manuel. Muchas gracias, que el Señor te bendiga y te esperamos esta noche allá en Camino de Luz, y mañana domingo a las 9 de la mañana te esperamos para que juntos adoremos a Dios. Bye bye. Aunque me ha costado creer, entre sus planes para